¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde Santiago de Chile, por supuesto. Quiero llegar a todos aquellos que ya pasaron por la licenciatura en Teología y hoy justamente cursan el Magíster en Teología con mención en Ética Educacional. En mi calidad de decano y jefe de carrera, reciban la más calurosa bienvenida a la Facultad de Teología de la Worldwide Theological Scientific University Online. Comenzaré, estimados, con un raconto, una introducción verdaderamente a la patrística, que es lo que nos convoca. He sabido que patrística y patrología son los nombres del campo de la teología que estudia las vidas, los escritos y doctrinas teológicas de los padres de la Iglesia. Eso por una parte. Sí hay que hacer una distinción, evidentemente, con respecto a estas dos palabras, patrísticas y patrología. Patrología se centra en la historia externa, en la vida de los padres, mientras que la patrística se centra en sus enseñanzas doctrinales desde el espectro netamente teológico. Pero descubramos juntos los primeros intentos de este tratamiento, a saber, la obra medieval y luterana, entre otras corrientes, los trabajos netamente católicos y su repercusión. Vamos a conocer también las obras del siglo XIX y evidentemente los conceptos de la patrística y de la patrología propiamente tal. Fíjense que el alcance de la materia, en este caso, es no menor y por supuesto ponderable todo el ámbito de la metrología. Vamos pues entonces a los primeros intentos de este tratamiento. Y por cierto, creo que ya todos están familiarizados con ciertos vocablos que vamos a emplear, nombres y situaciones que la historia ha reflejado evidentemente sin mayor equívoco. Pues bien, entre los temas tratados en su historia eclesiástica, Eusebio incluyó un informe de escritores, en este caso, que daban testimonio de las Escrituras, ¿ya? Con lo cual puso el fundamento sobre el que autores posteriores habrían edificado. Pero el primero en concebir y llevar a cabo una historia de la literatura cristiana fue Jerónimo, con su De Viris Illustribus, que significa los hombres ilustrados, y que a sugerencia, en este caso, del prefecto pretorio Dexter, hacia el año 392 específicamente, lo revisó y ese mismo año llevó a cabo Jerónimo una propuesta en hacer con los maestros y autores cristianos lo que Suetonio había hecho con otros notables hombres sabios de la antigüedad y al mismo tiempo mostrar contra Celso, Porfirio y Juliano que entre los cristianos también habían destacado, en este caso, eruditos, hombres insignes. Incluyó en su lista a 135 escritores, incluyendo a 3 judíos, Filón, Josefo y Justo, Justo de Tiberías. También incluyó algunos herejes, por qué no decirlo, y algunos cismáticos, pero dependió estrechamente de la obra de Eusebio de Cesarea, mencionada antes ya a través de su Chronicon o la Crónica Mundial, desde Abraham hasta Constantino I. Aunque el valor científico de la obra de Jerónimo no es alto, fue el primero en atreverse a recorrer la senda en esa dirección. Fíjese que tuvo numerosos continuadores, tales como Genario de Marsella,
Isidoro de Sevilla e Ildefonso de Toledo. En la Edad Media hubo inclusive escasez para el estudio independiente de esta clase, tanto de fuentes y ayudas como de interés histórico. Fíjese que aunque las obras patrísticas fueron entonces copiadas, extractadas, elaboradas, arregladas en catenae exegéticas, es decir, o coleccionadas en sentencias dogmáticas, me refiero específicamente a las antologías griegas propiamente tal, o sea, el conocimiento de los padres griegos, que particularmente quedó limitado y que los métodos empleados no fueron tan críticos. Sin embargo, una erudita colección de notas, la biblioteca en este caso de Focio, vemos que es altamente inestimable, pues reúne citas de 280 autores paganos y cristianos. Aparte de esto, faltaban historias de las literaturas en el este, pero en el oeste Jerónimo encontró imitadores y continuadores a través de toda la Edad Media. Me imagino que va comprendiendo, va entendiendo y se va provocando esta armonía. Honorio de Othon escribió De Illuminarius Ecclesiae, es decir, biografía de autores cristianos, en otras palabras, cartas al deseo de 12 profesores, siendo los límites los apóstoles y Anselmo de Canterbury, Sigebert de Gembloux, que en sus Scriptores Ecclesiastici o escritores de la Iglesia cubrió el período desde los apóstoles a su propio tiempo, ahora el denominado anónimo Melensensis, quien escribió hacia 1135 un De Scriptoribus Ecclesiasticis, como es el caso el autor anónimo de Viris Illustribus, y Johannes Heidenberg, quien murió en 1516, quien escribió su libro de Scriptoribus Ecclesiasticis, una obra de 300 páginas, edición Príncipe Colonia, hacia el año 1494, si mal no recuerdo, que denotaba un diligente uso de las fuentes, aunque no crítico, comenzando con Clemente de Roma y terminando hacia el año 1492. Pero pasemos ahora a la obra medieval y luterana. ¿Qué les parece? El último siglo de la Edad Media vio la necesidad de ir en pos de la tradición eclesiástica, y en esto vemos también a la escolástica, hasta las fuentes más puras del conocimiento cristiano en las Escrituras y por supuesto con respecto a los escritos de los padres. Pero vayamos a otro lado. Gerson destacó en esta dirección, quiero ser puntual, y especialmente influyente fue en este caso el movimiento humanista del siglo XV, que despertó el interés histórico y crítico, mientras que la imprenta contribuyó no poco. Ahora, los escritos patrísticos fueron descubiertos y editados evidentemente al principio por los padres latinos y luego por los padres griegos. Entendidos humanistas, teólogos como Erasmo, como Beato, Renano, Ecolampadio e impresores, entre ellos los Stephens, se aplicaron a esta obra. Así la Reforma también ayudó por su oposición al escolasticismo y al tradicionalismo, pero que usó sus poderes en una forma apologética o polémica, como es el caso de Ecolampadio y Melanchthon. Fíjese que los teólogos evangélicos en la segunda mitad del siglo XVI fueron conocidos por su saber patrístico, y tal es el caso de Matías Flacius, Michael Mendel, Johannes Schoff y Abraham Scultetus, dejando obras sobre este asunto. Sin embargo,
los investigadores luteranos del siglo XVII en este campo que quisieron a los antiguos nomenclatores fueron evidentemente hombres relevantes, como Johann Gerhard, quien comenzó con Hermas y terminó con Belarmino. Tenemos el caso de Johann Hülsermann con patrología, a Johann Christopher Merfurier con Corona Patrum, y tenemos a Johann Gottfried Olearius con Abacus Patrollius, y otros, suma. Pero veamos ahora los trabajos católicos. Mientras tanto, la Iglesia Católica, particularmente en sus órdenes monásticas, la vida cenobítica, se vio estimulada a trabajar en este campo, especialmente la congregación benedictina, en este caso de San Mauro. Al haber ganado merecida reputación por su obra, por ejemplo, en la edición de Agustín. Y por cierto, trabajadores individuales de esta orden fueron Jean-Luc Dacheri, Jacques Frichet, Jean Mabillon, Thierry Reynard, René Massuet, Antoine Touty, Jean Martinet, Pierre Constant, Denis Lenory, Denis de Saint-Martin, Julien Garnier-Chasse de la Rue, Bernard de Montfaucon y Prudence Marin, entre otros, Charles Clemenceau de los jesuitas. En este caso fueron también hombres recordados como Fronton Dudouc, Jacob Guisser y Jean Bonin. Otros fueron Jean Garnier, François Combeferre, Johannes Baptiste Cotelleriu y Etienne Baluset. Especialmente característico de este periodo fueron en este caso, las colecciones tales como las de Marguerite de Lavigny, la máxima biblioteca de los padres de la antigüedad, y notablemente la de Andrea Galandi, a través de la biblioteca de los antiguos padres y escritores. Está también la gigantesca obra Acta Sanctorum, no debiendo olvidarse las labores, en este caso, de los Asemani en la Biblioteca Oriental, que tratan de la literatura oriental específicamente. Y hubo también originales investigaciones y tratados como los de Belarmino, Louis Élie Dupin, en la Nueva Biblioteca, una obra en la que el proceso crítico que los convocaba se aplicó al material justamente como un todo y sus particulares con una seguridad que merece realmente un claro reconocimiento. La obra muestra tanto gran diligencia por un lado como un interés por los asuntos que que no se esperarían en una historia de la literatura tal como la historia de los concilios. Por ejemplo, en el lado eclesiástico, la posición liberal de Dupin, especialmente en asuntos dogmáticos, provocó un tremendo choque. Bossuet intentó en vano que la Sorbona censurara su obra, pero el arzobispo de París quedó absolutamente convencido, para que ustedes lo entiendan, de su ortodoxia personal como autor. Pero los primeros 5 volúmenes fueron puestos en el índice el 1 de julio de 1693 y el decreto se extendió a la obra entera por decreto del 10 de mayo de 1757. La obra fue atacada específicamente por los benedictinos, en cuyo interés Mathieu Petit Didier publicó con claridad sus remarques sur la bibliothèque de Monsieur Dupin, mientras que de los restos de Richard Simon Saucier publicó una fuerte crítica de la biblioteca. Mientras tanto, Rémy Sellier
había publicado el 11º volumen ya de su historia general de autores netamente sagrados. Y esto indica el título de la obra de Dupin, mientras que la obra en su tendencia total, absoluta, se opone a la empresa de Dupin, aunque no sin reconocer el valor en la esencia misma. El benedictino, fíjese bien, Denis Nicolas Lenoury, quien produjo la máxima biblioteca, la más grande de los antiguos padres de los viejos escritos, cosas que son impresionantes, y que por otra parte el jansenista Lenain de Tillemont, quien publicó sus memorias de la historia eclesiástica, una obra de ricos excursos, un vocablo que quiere decir fragmentos de un discurso que en cierta forma se aparta un tanto del tema central, los cuales son todavía de una valiosa y grandiosa mina como para poder sacar mucho. El benedictino Daniel Schramm llegó hasta Ambrosio y Epifanio en su análisis de la obra de los padres sagrados, mientras que Gottfried Lumper publicó Historia teológica crítica de vida de los padres de los 3 siglos anteriores, entre los teólogos reformados, por un lado, de Inglaterra, de Holanda, de Francia. Ha de ser nombrado, en este caso, Sir William Cave, con su historia literaria, Escritos eclesiásticos. Entre otros, James Ussher, quien trabajó en los padres apostólicos, las constituciones apostólicas y el símbolo apostólico, algo maravilloso. Johannes Ernst Gray, quien produjo la obra Epistleium Sanctorum Patrum, también está, en este caso, John Pearson, quien clarificó el asunto de Ignacio. Henry Dowell, Jean Leclerc, quien trató también con los padres de la Iglesia. Jean Daguerre, quien escribió sobre Dioniso, el Areópagita e Ignacio, entre otros asuntos. Digo, Casimir Remy Odon, que dejó un comentario de Escritos eclesiásticos de gran excelencia. Y discúlpenme la osadía, pero es la verdad. La Iglesia luterana fue en este sentido totalmente improductiva durante el siglo XVIII, tratando su actividad en el campo, o en este campo solo, antigüedades, en los escritos de Johann Albert Fabricius y de Schoenemann. Bueno, vamos avanzando y pasamos dentro de este raconto a la obra del siglo XIX en la próxima clase de la formidable historia de la patética. Me apasiona. Nos veremos en otra instancia.